queríamos hablar de un tema que nos impacta mucho. Venimos trabajando hace mucho tiempo en este tema, que es el tema de cómo impacta la inflación en la canasta familiar, en el salario de la gente. Entonces hemos traído aquí una serie de productos normales que consume cualquier familia y que tenemos aquí un comparativo de cuáles son los precios que teníamos en el 2007 y cuáles son los precios que tenemos ahora. Esto todos lo saben, pero decirlo así de una manera tan concreta acerca más este problema de la inflación y cómo empezar a encarar seriamente este tema, que después tanto Fernando Iglesias como Patricia Marlani van a hablar de cómo solucionar el problema de la inflación. Bueno, acá para que ustedes vean tenemos un pan lactal común que en el 2007 valía 4 pesos con 8 centavos y ahora vale 8 pesos con 71 centavos. Tenemos acá una polenta común y corriente que valía en el 2007 1 peso con 61 y ahora está valiendo 5 pesos con 0,4 centavos. Una polenta. Tenemos aquí unos fideos. Estamos comparando marcas similares, por supuesto, ¿no? Unos fideos, una marca de un supermercado que valían 2,47 y ahora valen 5,67. Pasamos a una docena de huevos. Acá tenemos, no quiero, así que ya tirar huevos va a ser caro. No rompamos los huevos. Tenemos acá una docena de huevos que valía 3,93 y ahora vale 10,58. Unos tomates perita que valían 1,58 y ahora valen 4,37. Vamos al azúcar. El azúcar ha tenido realmente un aumento muy significativo. 1 kilo de azúcar estaba a 1,32 y ahora está a 4,64. Estamos hablando de un mandato presidencial de 4 años. La yerba mate, un producto que dura poco, se consume mucho. 1 kilo de yerba mate estaba a 4,92 y ahora está a 8,70. Y por último, un jabón en pan que estaba a 1,57 y ahora está a 6,16. Tenemos aquí, para que ustedes vean algunos productos, que vean el porcentaje lo que han aumentado. Acá tenemos milanesas comunes, milanesas de nalga, que del 2007 al 2011 aumentaron un 349%. Acá, como ustedes ven, tenemos azúcar, que le estábamos mostrando, y en este mismo periodo tiene un aumento del 252%. Es realmente un porcentaje elevadísimo. El pan, que hablamos antes, un 113%. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto en un billete. Acá tenemos un billete de 100 pesos. Entonces, como año a año, este billete va perdiendo valor. En el 2007 se comió la inflación este pedacito de billete. En el 2008, este otro pedacito de billete. En el 2009, ahí lo vemos, llegamos al 2010 y en el 2011 los 100 pesos que teníamos en el 2007 es este pedacito que nos ha quedado del valor, es decir, el poder adquisitivo perdido de un billete de 100 pesos. Bueno, esto es lo que nosotros queríamos decir hoy de una manera muy práctica y ahora le voy a dejar la palabra a Fernando Iglesias y después a Pato Marlani, porque tenemos propuestas muy concretas para parar la inflación y no solamente queremos hacer una descripción que todos conocemos porque vivimos en nuestro país, queremos nuestro país y queremos que los bolsillos de la gente no tengan que sufrir estos problemas, y por eso queremos también plantear cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para parar la inflación. Fernando.
Bueno, cuando asumió Cristina Kirchner, una de las primeras cosas que sucedieron fue la intervención al INDEC. La intervención al INDEC fue justificada con el tema de los bonos, una cosa vergonzosa, porque un Estado que admite modificar sus estadísticas y mentir en sus estadísticas no tiene ninguna credibilidad y paga consecuencias carísimas, pero además tenía un objetivo muy claro, que era el de ocultar la pobreza. Cuando nos dice el INDEC que la pobreza en Argentina es menor que los Estados Unidos y que tienen cifras de un dígito básicamente de pobreza, lo que oculta es que la distorsión del costo de la canasta básica es la que permite este milagro que existe solamente en las estadísticas del INDEC y no en la realidad. Cuando se corrige la inflación por la inflación de los INDEC provinciales y se arriba al costo real de la canasta básica, encontramos lo que todo el mundo sabe, un nivel de pobreza entre el 20 o el 25%, desde el 20% que mide el propio Artemio López, que va bastante cercano al gobierno, seguramente no es un opositor, hasta el 25% que es más o menos lo que da la Universidad Católica Argentina. Esta pobreza son 7 millones de pobres que el INDEC intenta ocultar debajo de la alfombra, diciendo cosas absurdas como que en la Argentina una persona se puede alimentar con 5 pesos por día y que si tiene 12 pesos por día a disposición no es pobre. De manera que, sin entrar demasiado en propuestas técnicas, que son las que va a explicar Patricio, un punto fundamental para la lucha contra la inflación es tener datos certeros, es reconocer que existe un problema y para eso volver a tener un INDEC, que sea un verdadero INDEC y no una agencia administrada por el señor Moreno. Además, con persecución a la prensa y a las consultoras que dicen la verdad, es un primer paso. Con respecto a los demás detalles de política económica, le doy la palabra a nuestro candidato Patricio Norman. Bueno, yo para contextualizar un poco, ¿estos precios dónde salen? Estos precios salen del último comunicado del INDEC de diciembre de 2006, donde el INDEC dijo la verdad. En ese comunicado el INDEC todavía reconocía y mostraba cuáles eran los precios individuales de cada uno de los productos que se vendían al público. Uno podía contrastar directamente con el comunicado del INDEC cuál era el precio disponible para cada producto. Y voy a agregar un producto que capaz a los jóvenes nos impacta mucho en la canasta, que es la cerveza. La cerveza salía 2,20 en diciembre de 2006. Hoy la cerveza está entre 7 y 9 pesos y si vas a una marca un poco más cara, todavía más. Desde ese entonces hasta ahora, el INDEC acumula una suba de precio del 50%. Cuando uno va a los índices de inflación provinciales, que son tan oficiales como los del INDEC, tiene acumulado un aumento de precio del 167% para los precios, para el índice de precios generales, y si uno va a la canasta de alimentos, la suba de precios es mayor al 210%. La contraparte de esto, la contraparte de la mentira, recién comentó Fernando que la primera excusa, la primera razón era que la inflación había que tocarla porque los bonos estaban ajustados por inflación. Bueno, hoy por la nacionalización de deuda, los principales tenedores de bonos ajustados por inflación son los jubilados. O sea que a los principales demandantes, los principales tenedores de bonos que están afectando justamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que es hoy el principal y lejos el principal tenedor de bonos ajustados por inflación. Si uno se da cuenta de todos los bonos que tiene y la mentira de la inflación acumulada, le sacaron a los jubilados 30.000 millones de pesos. La mentira sigue, así que lo que le van sacando a los jubilados va continuando. Todos estos problemas generan que toda esta mentira acumulada genera también una imposibilidad moral de este gobierno de plantear la solución, porque ¿cómo va a plantear este gobierno una política antiinflacionaria si no hay problema? Entonces, reconocer el problema es el primer paso fundamental, y reconocerlo es moralmente imposible para este gobierno, porque en parte está diciendo que la indigencia, que es la gente que no llega ni siquiera a adquirir los alimentos básicos para no pasar hambre, son a más 2,4% de los argentinos y 8,3% son a más los pobres. Y cuando uno contrasta esos números con lo que comentó recién Fernando, un cuarto de los argentinos, el 25% de los argentinos no llega dignamente al fin de mes. Entonces esta imposibilidad moral genera el primer conflicto que tiene el gobierno para solucionar el problema. Es que no lo pueden solucionar porque no pueden decir la verdad, porque estarían diciendo que los últimos 5 años estuvieron mintiendo. Y el problema es que en política
económica, monetaria, lo primero que tenés que tener un ancla nominal. Y las expectativas del gobierno no las tiene. No puede contar las expectativas porque tiene inflación del 25% y no puede decir la verdad. Una de las primeras cosas que está en nuestra propuesta es que primero el reconocimiento del problema es parte de la solución. Uno cuando entra a la plataforma que está colgada en la web desde el 25 de enero, encuentra que el primer punto de nuestra propuesta es decir la verdad. Levantar la intervención del INDEC, echar a la patota de Moreno del INDEC y empezar a decir cuánto es la inflación real, cómo nos afecta a todos y a cuántos afecta. El problema también de cuántos afecta tiene una arista adicional, que es, uno es que ellos crean la mentira. El problema es que si ellos creen la mentira y creen que realmente los pobres no son lo que son, ellos no van a poder proponer ningún tipo de política para sacar a esos pobres donde están. Porque creen que efectivamente que la pobreza es del 8%. Ya dejó de ser nada más una alteración del índice por los pobres. Entonces, yendo a las políticas puntuales, uno tiene que decir la verdad, uno tiene que agarrar y hacer toda la política fiscal, monetaria y de ingreso, diciendo que nosotros en 3 años nos comprometemos a bajar la inflación a 8 puntos, haciendo un acuerdo de precios y salarios que incluya sindicatos, que incluya empresarios, que incluya a todos los argentinos en la mesa, diciendo el próximo año la inflación va a ser a 15. Este año sabemos que 25, vamos a hacer todo lo posible para que la inflación sea 15. Y al juntarnos toda la mesa y decirle a los sindicatos, bueno, pactemos salarios de 17 para que los salarios suban más que los precios y que el gobierno tenga el compromiso de llegar a ese 15. Al año siguiente ir a 10. Es decir, nuestro compromiso es llegar a 10 y que pactamos salarios a 3 años. El año que viene 15, el año siguiente 12, el año siguiente 8. Y gradualmente bajar la inflación para evitar costos recesivos de políticas como hace el gobierno. El gobierno depende de que la economía se pare en seco para que los precios bajen, como pasó en 2009. En 2009 la inflación se aceleró. Bajó a 13 puntos, ¿pero por qué? Porque tuvimos una crisis económica que desaceleró la inflación. No hay que llegar a eso, hay que plantear un horizonte de plazo, hay que dar un ancla nominal, hay que ser creíbles para hacer eso. Este gobierno no lo puede hacer y hay que dedicar todos los instrumentos fiscales y monetarios para llegar a ese fin, que es que deje de ser inflación un problema que afecta a todos y sobre todo a los que menos tienen. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo? Sí. Yo creo que para poder empezar